Ok. Sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tengan todos y cada uno muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase. Hoy hablaremos acerca del Imperio Universal del señor Carlos I. Y pues para ello tenemos programada nuestra siguiente agenda. Primero un saludo, ya lo realicé, pero igualmente lo vuelvo a hacer. Tengan todos muy buenos días y bienvenidos a esta clase. Pasaremos también a desarrollar nuestro contenido socioemocional. El objetivo de esta hora, desarrollamos la clase, llegamos a un par de conclusiones y luego pues finalizamos. Contenido socioemocional. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Yo, profe. Adelante. Proyecto de vida. Un proyecto de vida, también conocido como plan de vida, es la orientación y el sentido que una persona le da a la vida. Muy bien, excelente. Hoy con sus palabras. ¿Qué comprendemos o qué entendemos como un proyecto de vida? ¿Qué será un proyecto de vida? ¿Sí? Son los planes que nosotros tenemos a futuro y sirven como una orientación para nosotros medir los logros y ver qué cosas estamos haciendo mal o qué queremos hacer antes que todo acabe. Muy bien, excelente. Un proyecto de vida es eso, las metas que nosotros nos proponemos a corto, mediano y largo plazo en nuestra vida. Y si son las metas que nosotros nos proponemos, significa que cada uno de nosotros debe tener construido su propio proyecto de vida. Ahora pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus metas a corto plazo? Las que ya inmediatamente se pueden cumplir. Metas a corto plazo. Creo que una meta de corto plazo podría ser como pasar con buenas notas este periodo o aprobar todos los exámenes de este periodo, así. Muy bien, sí. Aprobar con buenas notas sus periodos. Al final, pues, culminar el año de excelente manera para ser promovidos a su grado inmediato superior, que es segundo. Muy bien. Y luego, pues, por consiguiente, terminarían graduándose. ¿Y a mediano plazo? Sería graduarse del colegio, ya con Graduarse. titulación. Ajá. Muy bien, graduarse del cole. ¿Qué más? Un poquito más, a unos 5, 6, 7 años. ¿Qué metas? Graduarnos de la universidad, de lo que querramos. Exacto, muy bien, graduarse de la U. Y después de graduarse de la U, ¿qué es lo que viene? Optar por un buen trabajo. Ahí está. Pasar a engrosar las filas del mundo laboral, por supuesto. Ustedes ya preparados, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, doctores, doctoras, pues el mundo laboral se les abre, y pueden tener las mejores oportunidades para que sus ingresos sean los que vengan a llenar sus necesidades básicas. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, pasemos a nuestro objetivo de hoy. Vamos a describir cuáles son las principales características del Imperio Universal del emperador, conocido para España como Carlos I y para Alemania como Carlos V. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ver cuáles son las características que presentó ese gobierno, ese reinado. Iniciemos primero. Vamos a verlo. Nuestro amigo se llama Carlos de Habsburgo y es el heredero de un enorme imperio, el imperio más grande que haya tenido la historia. Él es conocido en España como Carlos I y en Alemania como Carlos V. Estamos hablando de un periodo de tiempo comprendido desde 1516 a 1556. ¿Quiénes son
los padres de nuestro amigo Carlos I. Uno, la madre, es la señora Juana de Castilla, quien es pues la heredera de los famosos reyes católicos, y el padre de este señor es el señor Felipe de Habsburgo, también el heredero de las inmensas propiedades del emperador alemán Maximiliano I. ¿Alguien ha escuchado hablar de Juana de Castilla? ¿Quién es Juana de Castilla? Para entrar en antecedentes con Carlos. ¿Y de los reyes católicos han escuchado hablar? Si no estoy mal, Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca, era obviamente de España, pero es como una curiosidad del nombre. Que no me acuerdo, exactamente no me acuerdo qué era, pero tenía algo que ver los reyes católicos con la religión y la Inquisición al mismo tiempo. Muy bien, excelente aporte, así es. Juana de Castilla, pues es una de los 5 hijos que tuvieron los reyes católicos y quien fue conocida o fue apodada en forma despectiva como Juana la Loca. Dicen que estaba loca y otros historiadores dicen que no, sino que fue víctima de el avarismo tanto de su padre, de Fernando de Aragón, como de su propio esposo, el señor Felipe de Habsburgo. ¿Por qué? Porque acuérdense que al morir Juana de Castilla, la heredera a la corona era Juana. Al morir Isabel de Castilla, la reina católica, la heredera era su hija, Juana de Castilla. Entonces, Fernando solo era el rey consorte, el esposo de la reina. La herencia pasaba directamente a Juana. Entonces, en determinado momento, Fernando quería quedarse con ese título, pero estando viva Juana, pues era imposible. Y luego sufrió cierta presión, llamémoslo persecución por el mismo padre, por esa corona. Lo mismo sucede con el esposo de ella. Él quería convertirse en rey de Castilla y por eso es que al final la terminan encerrando en una torre. La leyenda cuenta lo contrario, que estaba loca, decían ellas, por celos, porque Felipe era un tipo muy elegante, muy guapo, muy hermoso, que de hecho su apodo era ese, Felipe el Hermoso. Entonces, de la unión de estos dos personajes nace el señor Carlos I, quien pues acumula una gran o enorme herencia, tanto de parte de la madre como de parte del padre. Veamos entonces de una forma más específica cuáles son las herencias a las cuales tiene acceso él después de la muerte de su madre. Por parte materna, el señor Felipe hereda todo lo que es la corona de Castilla, todo el reino de Castilla, hereda también Navarra, la corona de Aragón, los territorios italianos y todas las posesiones americanas, todo lo que se conocía como la Nueva España, pasa a formar parte de las posesiones de Carlos I. Eso es por parte de la madre. Pero luego por parte del padre, por parte de Felipe el Hermoso, también hereda Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. Hasta ahí tiene una enorme herencia, un enorme territorio, pero aún sigue siendo él rey. Su título es de rey. Al morir el abuelo paterno de él, el señor Maximiliano I de Austria, recibe
todas las posesiones alemanas. Todo lo que era de los Habsburgos pasa a manos de Felipe, incluyendo, a manos de Carlos, incluyendo el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Estamos hablando allá por el año de 1519. Imagínense ustedes, un personaje único en la historia se convierte en el hombre más poderoso del universo en esa etapa. Preguntas hasta acá. Algo que quieran que profundicemos o alguna duda que tengan. Yo tengo una duda. Quería saber si esta presentación va a estar en la plataforma del colegio o si ya está. Bueno, la presentación como tal no está, sino que lo que está es la información detallada en la guía de trabajo. Y luego pues el video que al final pues voy a subir después de editarle algunos apartados. Pero también les puedo colocar la presentación, no hay ningún problema. Ok, pero toda la información en sí. Bueno, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces decía que Carlos I pues se convierte en el hombre más poderoso del universo al heredar enormes posesiones territoriales. Bien, pero imagínese usted, si cuesta un montón gobernar un territorio pequeño, entonces gobernar esa inmensidad de territorios se vuelve aún mucho más difícil. Y viene ahí donde empiezan a dársele a él problemas internos. Y bueno, para decirle, pues Carlos I ni siquiera nació en España. Él nació y fue educado en Flandes. Llegó a España en el año de 1517 sin saber hablar absolutamente nada de castellano, ¿eh? Y por supuesto llegó rodeado de un montón de consejeros del lugar natal donde él había nacido, de Flandes, ¿eh? Un montón de consejeros flamencos que lo acompañaban para que pudiesen ayudarle a traducir todas aquellas quejas o aquellos requisitos que le fueran colocando sus súbditos españoles. Y eso pues le generó a la larga pues enormes problemas a Carlos. A Carlos no lo querían los españoles, en primer lugar por considerarlo como un extranjero, por no nacer directamente en España, sino que lo aceptaban por lo mismo el linaje sanguíneo que tenía él, por ser hijo de Juana. Al poco tiempo pues de su llegada a España, las Cortes le empezaron a reclamar que tuviera un poquito más de atención sobre los diferentes asuntos del reino, ¿no? Pero el monarca, pues a Carlos no le importaba absolutamente nada, y pues la única vez que convocó a las Cortes fue para pedirle dinero y de esa forma retirarse a Alemania para coronarse emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Pero para conocer cuáles eran las inquietudes, las quejas o los pedidos que tenían en ese momento sus súbditos españoles, para nada, brilló por su ausencia. En base a todo ello, a Carlos se le empezaron a presentar una serie de problemas internos. Y es así que en 1520 se va para Alemania, pues en medio del malestar de la población española, para que, ¿cómo se llama? Para recibir su investidura de emperador. Pero a su regreso de Alemania se encuentra con las malas noticias para él de que se han desatado diversos enfrentamientos
o diversas revueltas en contra de él. Y es así como a nivel interno se logran identificar varios acontecimientos de esa índole. La primera de ellas es conocida como la Revuelta de las Comunidades, la cual pues se desarrolla desde 1520 a 1521 y tiene lugar o se lleva a cabo en lo que es la Corona de Castilla, específicamente en Toledo, Segovia, Ávila y Burgos. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de esta revuelta? Pues fueron los hidalgos, los artesanos y los comerciantes. ¿Qué pedían ellos? Pues pedían que se mejoraran las políticas económicas, que mejoraran los precios de los productos, ¿no? Que el mismo Carlos I demostrara el respeto a las leyes del reino y que por la misma situación sus mismos consejeros, sus mismos integrantes de la corona, pues lo hicieran como honor o como lealtad a lo que es la madre de él, la señora Juana de Castilla, Juana la Loca. Y es así pues como esa revuelta pues tiene la duración de 1 año y posteriormente pues es sofocada por las fuerzas imperiales del mismo Carlos. Ese conflicto se extendió y se produjeron también revueltas de campesinos de carácter antiseñorial. No sé si ustedes aún recuerdan la definición del término señorial. ¿A qué se refiere? ¿Alguien me comenta qué es a qué se refiere el término de señorial? Tiene que ver con la posesión de las tierras y está muy ligado al mismo término que se utilizaba unos cuantos siglos atrás de los famosos latifundios y todo eso. Los señoríos, ¿qué eran? ¿No era algo así como cuando, por ejemplo, el rey designaba a, por ejemplo, a alguien de la nobleza y como para que se encargara de las tierras, como que dirigiera a los campesinos para hacer las actividades y todo eso? Es correcto, así es. Ese señor se le llamaba así, señor, y era un noble que el rey designaba para que se hiciera cargo de grandes cantidades de tierra y que éste las arrendara a los campesinos para que las trabajaran y compartieran con ellos los productos que cosechaban. Al campesino únicamente le daban una parte o una porción para su subsistencia. Todo lo que se producía iba directamente al señor, al dueño de los señoríos. Es correcto. Entonces, esos problemas se le extendieron a Carlos, ya no solo por los hidalgos, los artesanos y los comerciantes que exigían mejorar su política económica, sino que también se extendió al campo y ahí se llevaron a cabo esas revueltas de campesinos. Pero el ejército comunero, o sea, de las comunidades, del ejército de los campesinos, rápidamente fue derrotado por las tropas imperiales allá en Villalar el 25 de abril de 1521, siempre en el mismo año. Y pues sus principales dirigentes pues fueron ajusticiados, fueron muertos por el ejército de Carlos. Y de esa manera pues él controla esas dos revueltas que se están llevando a cabo. Pero esto ocurre en la corona de Castilla. Luego, en la corona de Aragón, también se producen otros altercados y a esto se le conocen como las germanías. Y esto estamos hablando
Justo terminando en Castilla, revientan esta situación, 1521 a 1523. Aquí pues los hechos más graves suceden en las ciudades de Valencia y Mallorca. Esta revuelta, en esta ocasión, los principales protagonistas son los artesanos y los campesinos. ¿Qué pedían ellos? Pues simple y sencillamente tener acceso a los diferentes cargos municipales y a la mejora del precio de las tierras cuando les eran alquilados a ellos. Entonces, repito, en la Corona de Aragón se lleva a cabo otra revuelta conocida como las Germanías desde 1521 a 1523. Y los principales protagonistas de esta revuelta son los artesanos y los campesinos en las ciudades de Valencia y Mallorca. ¿Qué pedían ellos? Que tuvieran acceso a los cargos municipales y a la mejora de los arrendamientos campesinos. Vale decir que en ese momento los cargos municipales no eran objeto de elección, sino que era el rey el encargado de decidir quiénes los ocupaban. Entonces los artesanos y campesinos pues ya estaban cansados de esa situación y pedían cambios. Luego pues se abocan al rey para que los defienda, pero el mismo Carlos mejor decidió aliarse con la nobleza y de esa manera pues también logran controlar a los campesinos y a los ¿cómo se llama? A los artesanos, sofocando de esa manera esa revuelta. Repito, los mismos artesanos y campesinos en ese momento decidieron pedirle a Carlos para ponerle solución a ese problema, pero él para nada, no, en vez de ayudarles, mejor se alió con la nobleza para tratar de controlarlos a través de la vía armada. No sé, preguntas hasta acá. Hola, preguntas. Creo que no hay, profe. Ok, muy No, bien. profe. Muy bien. Vámonos entonces a los conflictos exteriores. Ese inmenso territorio de Carlos no solo le ocasionó problemas internos, sino que también fuera de la península. Y en ese sentido, pues, para defender ese enorme imperio y el mismo catolicismo, recuérdense como dijo por ahí alguien, sus abuelos, los reyes católicos, se habían caracterizado por ser finos defensores del catolicismo. Entonces, Carlos, pues siguiendo la misma tradición, decide mantener numerosas guerras con otros países a fin de mantener pues su imperio y el mismo catolicismo. Y es así como su principal enemigo eran los franceses. Siempre mantuvo enfrentamientos con ellos y uno de los principales fue allá en 1525 hasta 1544, en donde pues en ese lapso de tiempo llevó a cabo numerosas batallas con el monarca Francisco I, que era el rey de Francia, al cual pues lo derrotó en una de esas batallas, que es conocida como la de Pavía, en el año de 1525. También, pues, otro de los grandes problemas que tuvo Carlos a nivel internacional fue contra los turcos. En el año de 1529
hasta el año de 1541. Los turcos pues amenazaban toda la zona del Danubio y del Mediterráneo, controlar esa zona para quedarse con el comercio de esa zona. Era una ruta comercial y al mismo tiempo, pues lo recuerdan, los turcos ejercían la piratería y ponían en riesgo toda la actividad de la corona española. Y es así que Carlos I, pues, decidió ocupar Túnez en 1535 para evitar que los turcos continuaran desplazándose por esa zona. Pero a nivel internacional, el mayor conflicto, el más importante, el de mayor trascendencia, fue el que tuvo con los príncipes alemanes, ya que esos príncipes pues, eran afines a la posición religiosa del señor Martín Lutero, a algo, una religión que se conoce como el protestantismo y que por supuesto pues duró muchos tiempos esos enfrentamientos entre la autoridad política de Carlos y la de los príncipes alemanes. ¿Alguien ha escuchado hablar de Martín Lutero? ¿Quién era Martín Lutero? ¿Nadie? Bueno, Martín Lutero era un monje católico, muy dedicado al estudio de la Biblia. Y de tanto que estudió la Biblia, que al final, según el criterio de él, le encontró muchos, pero muchos vacíos. Y que al momento de quererlos corregir, empezó a separarse de la Iglesia Católica. Entre las reformas que llevó a cabo Martín Lutero, se encuentra algo que se llama el pago de indulgencias. Con eso no estaba de acuerdo Martín Lutero. Y de las indulgencias, ¿alguien ha escuchado hablar de ello? ¿Qué son las indulgencias? No, tampoco. Bueno, esas indulgencias no es nada más que el pago en efectivo o en dinero por mis pecados. Entonces ellos llegaban a donde los obispos y le decían, mire, señor obispo, he cometido tal pecado. Entonces el obispo le decía, bueno, son tantos, pero en dinero. Y con eso ya quedaban absueltos de los pecados. Esa situación, Martín Lutero no estaba de acuerdo con ellos y eso vino a generar esa división en la religión católica, el famoso protestantismo. Pero para Carlos I, Martín era un hereje y había jurado pues luchar contra él hasta terminarlo. ¿Duda, comentario, preguntas hasta acá? No, profe. Ok, muy bien. Veamos entonces. Imaginen lo que pasó. Hasta 1540, Carlos pues mantuvo una autoridad conciliadora, pero el acuerdo con los príncipes alemanes fue imposible de conseguir. Es así que al no haber un acuerdo entre Carlos y los príncipes, empiezan a desarrollarse una serie de largas guerras que son conocidas como las famosas guerras religiosas. Una parte, los príncipes alemanes defendiendo lo que es el protestantismo de Martín Lutero y Carlos I defendiendo lo que es el catolicismo. A pesar que al inicio
Carlos obtuvo enormes éxitos como las batallas que ganó en Mulberg en 1547, pero que a la larga pues no le sirvieron de mucho y que al final tuvo que aceptar la propuesta de un tratado para ponerle fin a esa guerra. Ese tratado es conocido como la Paz de Augsburgo y que fue firmado en el año de 1555. Y ese tratado, su principal contenido era la igualdad del catolicismo y del protestantismo. Y por supuesto, la libertad religiosa de todos los estados alemanes. ¿Qué significa? Que cualquier persona podría practicar la religión que mejor le pareciera, ya fuera este catolicismo o fuera esta protestantismo, sin ningún problema. Y aquí pues empieza a darse lo que es eso, la igualdad en el sentido religioso. Preguntas hasta acá. Algo más en lo que quieran que profundicemos. Algo que les haya llamado la atención y les haya dejado alguna duda por ahí. Va, ok. Cuando Carlos I nació, como un dato curioso, los dolores de parto fuerte a Juana le agarraron justo en el servicio, en el baño. ¿Sí? Y Carlos I, el hombre más poderoso en 1500, nace en un servicio sanitario. Por supuesto, luego llegaron las personas encargadas de atender a la reina, pero para darle todas las atenciones posibles, pero ya el niño ya se encontraba fuera. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber? No, creo que nada más, profe. Vamos a ver, así para terminar de consolidar esto. Carlos, pues, al ser el hombre más poderoso del universo en ese momento, al heredar todo ese montón de propiedades, no solo tuvo un montón de problemas territoriales, sino que también tuvo problemas de salud por el mismo estrés que eso le generaba, lo que hizo que a los 56 años, 57 años, abdicara ya su reinado en su hijo Felipe II, que es el que vamos a ver la próxima hora. Si no hay más preguntas, pues chicos y chicas, muchas gracias por su atención, por su presencia. Buen provecho y feliz tarde para todos y todas. Gracias, profe. Provecho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, provecho. Gracias, pase profe. buen día.